Recuerda que el balance es una fotografía de la empresa en una fecha determinada, por lo cual, la manera de interpretar el balance de manera simple es ver la composición de la empresa. Para esto, su fórmula es dividir las cuentas generales por el total de las cuentas. En la siguiente imagen puedes ver, entre otras cosas, que la empresa está constituida en un 78% de activos fijos. Esto quiere decir que la empresa no tiene para pagar sus deudas de corto plazo, que son un 25%. Sus deudas de largo plazo son de un 45%, lo que significa que la empresa se financia mayormente a largo plazo. También se observa que está financiada con un capital propio de un 30%. El riesgo que genera tener activos circulantes más bajos que los pasivos circulantes es que no tiene liquidez para pagar sus deudas más exigibles, como lo son los proveedores. Para analizar el balance general, es necesario, antes de realizar la clasificación de los distintos tipos de análisis existentes y para qué sirve cada uno de ellos. Los métodos de análisis financiero son formas de simplificar, separar o reducir los datos descriptivos o numéricos que integran los estados financieros con el objeto de medir las relaciones de un solo periodo y los cambios presentados en los distintos movimientos contables. Para entender dichos análisis, debes conocer antes los siguientes términos. Rentabilidad es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. Tasa de rendimiento es el porcentaje de utilidad de un determinado periodo. Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas de manera oportuna. Endeudamiento es la obligación que la empresa tiene con otras entidades. El método vertical se utiliza para el análisis de estados financieros como el balance y el estado de resultados, comparando las cifras de forma vertical. El método consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total en el balance general y en el estado de resultados de ventas netas. El ejemplo anterior permite visualizar, entre otros resultados, los siguientes hallazgos. La empresa se financia con un 30% de recursos propios. El activo corriente, 78%, es significativamente mayor a sus pasivos corrientes. La mayor parte de la deuda que mantiene la empresa es a largo plazo. La deuda de corto plazo es solo el 25% del total del pasivo y el patrimonio. Un análisis horizontal es un análisis dinámico, que se emplea en estados financieros de por lo menos 2 periodos de tiempo. Utilizaremos, a modo de ejemplo, un supuesto balance del año anterior de la librería Patricia. Este tipo de análisis busca determinar la variación que ha sufrido cada una de las cuentas de los estados financieros de un periodo respecto de otro. Indica cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada una de las partidas en un determinado tiempo. Este análisis permite saber si el comportamiento de una empresa fue bueno, regular o malo. Su método es analizar cada cuenta en base a sí misma. Tenemos que crear 2 tipos de variaciones. Variación absoluta, que se refiere a los montos de la diferencia de cada cuenta representados en términos de dinero. Variación relativa. Nos indica las variaciones en términos de porcentaje. El ejemplo anterior nos permite visualizar, entre otros puntos, los siguientes hallazgos. Nuestro efectivo disminuyó de un año a otro, debido a las bajas ventas. El inventario aumentó un 20%. Esto se debe a que la empresa decidió aumentar el inventario aprovechando ofertas de compras. El activo fijo aumentó en un 23%. Esto se debe a varias razones, pero para el ejemplo es debido principalmente a la compra de Venecia. Las deudas de corto plazo aumentaron de un año a otro. Esto puede deberse a los términos de préstamos a largo plazo y nuevas contrataciones a corto plazo. Las deudas de largo plazo aumentaron de un año a otro. Esto quiere decir que la empresa se financia mayormente con deudas de largo plazo y el patrimonio aumentó un 29% de un año a otro.
lo que implica que la empresa aumentó su financiamiento con fondos propios. Las razones financieras son coeficientes que entregan unidades contables o financieras de medida y comparación, mediante las cuales la relación por división entre sí de datos financieros directos permite analizar el estado actual o pasado de una empresa, en función a niveles óptimos definidos por él. Las principales áreas a analizar son las siguientes: razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad. Este tipo de análisis es extenso y complejo, por lo cual nos enfocaremos en ellos en los siguientes módulos.